Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que, les aseguro, los va a dejar con la boca abierta. Sabemos que muchos de ustedes siguen de cerca las vidas de sus celebridades favoritas, y hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha estado en boca de todos, una que combina el drama, la reconciliación y, por qué no decirlo, un poquito de corazón roto. Hablamos de Demet y Can, dos nombres que, cuando se pronuncian juntos, evocan una mezcla de pasión, talento y sí, también alguna que otra tormenta. Prepárense porque vamos a desentrañar lo que ha sucedido con esta pareja tan querida, especialmente después de ese momento que para muchos fue una verdadera sorpresa, esa dolorosa derrota que, como veremos, parece haber tenido un desenlace inesperado. Y antes de empezar, ya saben lo que toca, ¿verdad? Si aún no forman parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para hacer clic en ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Así que pónganse cómodos porque vamos a viajar en el tiempo un poquito para recordar el inicio de su historia. Demet Özdemir, esa chispa de talento turco, esa bailarina que se convirtió en actriz y conquistó corazones con su carisma innegable y su sonrisa que ilumina la pantalla. Y Can Yaman, el galán que irrumpió en la escena con una presencia arrolladora, un físico imponente y una mirada que promete aventuras. Su química en pantalla fue eléctrica, de esas que hacen que el público suspire, que se enamoren de sus personajes y por ende, de ellos como pareja. Desde el principio se palpaba algo especial. Sus seguidores los adoraban, los veían como la pareja perfecta, la que todos soñábamos tener al alcance de un clic. Las redes sociales explotaron con cada fotografía juntos, cada interacción pública, cada proyecto compartido. Se convirtieron en un fenómeno, un ícono de la cultura pop turca que trascendió fronteras. Su romance floreció en medio de la intensidad de las filmaciones, un torbellino de admiración mutua y el incesante escrutinio de los medios. Cada mirada, cada gesto compartido en público, cada entrevista conjunta alimentaba la fascinación del público. Se convirtieron en la pareja de moda, la envidia de muchos y el sueño de miles. La sincronía entre ellos era palpable, tanto en la ficción como, aparentemente, en la vida real. Sus seguidores, ávidos de detalles, escudriñaban cada publicación, cada comentario, buscando confirmación de esa idílica relación que los medios y la audiencia habían construido a su alrededor. La narrativa de la pareja perfecta se consolidó, creando expectativas que, como a menudo sucede en el mundo del espectáculo, pueden ser difíciles de sostener bajo el peso de la realidad y la presión constante. Pero como en toda gran historia, también hay momentos de sombra. Y el que nos ocupa hoy es precisamente uno de esos instantes que dejó a muchos con el alma en un puño. Hablamos de esa dolorosa derrota. Para aquellos que quizás no estén tan al día, o para refrescar la memoria, esta expresión se refiere a un momento crucial en sus carreras, un proyecto, una nominación, o quizás una etapa profesional que no salió como esperaban. Y cuando esto le sucede a figuras tan públicas, el impacto se magnifica. A veces estas situaciones ponen a prueba las relaciones, y en el caso de Demet y Can, esta derrota parece haber sido un punto de inflexión, un verdadero desafío que puso a prueba su fortaleza, tanto individual como pareja. Imaginen la presión. Estar en el ojo del huracán, sintiendo que algo que esperabas con tanta ilusión no se materializa, o peor aún, que fracasa. Eso, sumado a la constante exposición mediática a los rumores, a las expectativas de miles y miles de fans, es un cóctel explosivo. En esos momentos las parejas se enfrentan a su verdadera esencia. Algunas se fortalecen, otras se resquebrajan. Y fue precisamente en este contexto de adversidad donde se empezó a hablar de una posible separación, de un distanciamiento, de ese final amargo que nadie quería presenciar. Los tabloides, como siempre, hicieron de las suyas, especulando, creando titulares sensacionalistas, alimentando la incertidumbre. Y nosotros, los espectadores, nos quedamos con la duda, con esa sensación de que algo se había roto. Para ser más específicos sobre esta dolorosa derrota, debemos recordar que en el mundo del entretenimiento, los fracasos son tan comunes como los éxitos. Podría tratarse de un proyecto cinematográfico o televisivo que no alcanzó las expectativas de audiencia o crítica, una nominación importante que se esfumó, o incluso una etapa de escasa visibilidad profesional que generó frustración. En el caso de figuras de la talla de Demet y Can, quienes han alcanzado un estatus de superestrellas, cualquier tropiezo se amplifica exponencialmente. La audiencia acostumbrada a verlos brillar sufre. En la decepción junto a ellos.
Y cuando esa decepción profesional se entreteje con la compleja dinámica de una relación amorosa, el resultado puede ser devastador. Los rumores de distanciamiento o ruptura comenzaron a circular con fuerza, alimentados por la ausencia de demostraciones públicas de afecto, por la falta de apariciones conjuntas y por las sutiles señales que los medios, siempre al acecho, supieron interpretar como indicios de crisis. Pero aquí es donde la historia toma un giro fascinante, un giro que nos lleva de nuevo al título de nuestro vídeo, Demet y Can juntos de nuevo tras la dolorosa derrota. ¿Por qué sorpresa? Después de esos rumores, de esa aparente ruptura, de esa sensación de final, la vida, y quizás el amor, tenía otros planes. Y es que a veces las pruebas más duras son las que nos hacen darnos cuenta de lo que realmente importa. Esa dolorosa derrota que parecía significar el fin, resultó ser, paradójicamente, el catalizador para su reconciliación. ¿Cómo es posible? Bueno, piensen en ello. Cuando pasamos por momentos difíciles tendemos a reflexionar, a evaluar nuestras prioridades, a recordar lo bueno, lo que nos hizo felices. Es posible que, lejos de la constante presión de la vida pública, Demet y Can hayan tenido el espacio necesario para reconectar consigo mismos y, sobre todo, entre ellos. Quizás se dieron cuenta de que lo que habían construido juntos era más valioso que cualquier decepción profesional. Que el apoyo mutuo, la complicidad, el amor que se profesaban, era un tesoro que no podían permitirse perder. Los detalles exactos de cómo ocurrió esta reconciliación son, como siempre, un poco misteriosos. Las estrellas de Hollywood, y también las turcas, tienden a mantener cierta privacidad sobre sus asuntos personales. Pero las pistas estaban ahí. Pequeños gestos en redes sociales, indirectas sutiles, avistamientos que alimentaron los rumores, y finalmente, confirmaciones que hicieron estallar la alegría entre sus seguidores. Y no es para menos, ¿verdad? Ver a una pareja que ha pasado por un bache y que resurge más fuerte, más unida, es inspirador. Es la prueba de que el amor, cuando es genuino, tiene una capacidad asombrosa para superar obstáculos. Es importante destacar que este tipo de derrotas profesionales pueden ser devastadoras para la autoestima y la proyección de un artista. La presión de mantener un nivel de éxito constante, de satisfacer las demandas del público y de la industria, puede ser abrumadora. En tales circunstancias, el apoyo de la pareja se vuelve fundamental. Si esta derrota significó un revés significativo para uno o ambos, es plausible que hayan recurrido el uno al otro en busca de consuelo y fortaleza. Este apoyo mutuo, esta comprensión profunda de las presiones y las frustraciones inherentes a sus carreras, podría haber sido el pegamento que los unió de nuevo. Los medios de comunicación y las redes sociales actuaron como un sismógrafo de esta presunta crisis y posterior reconciliación. Las ausencias se notaron, las interacciones disminuyeron, y los rumores empezaron a proliferar como pólvora. Los fans, profundamente involucrados en la narrativa de la pareja, vivieron cada día con ansiedad, esperando una señal, una confirmación de lo que estaba sucediendo. Cuando finalmente empezaron a surgir los sutiles indicios de que la relación se estaba fortaleciendo, la emoción colectiva fue palpable. Un me gusta estratégico en una publicación, un comentario cariñoso que se colaba en la sección de comentarios, un avistamiento casual capturado por algún paparazzi, todos estos pequeños detalles se magnificaron, creando una ola de optimismo entre los seguidores. Finalmente la confirmación oficial o semioficial llegó, desatando una cascada de celebraciones. Las redes sociales se inundaron de mensajes de alivio, alegría y felicitación. Este regreso triunfal no solo es una buena noticia para la pareja, sino también para sus legions de admiradores, quienes ven en su unión un símbolo de esperanza y resiliencia. Es como si la dolorosa derrota profesional hubiera servido para reafirmar la importancia de su vínculo personal, fortaleciendo su relación a un nivel más profundo. Y hablemos de lo que esto significa para sus carreras. Que Demet y Can estén juntos de nuevo, fortalecidos por las adversidades, podría ser un impulso increíble para sus futuros proyectos. La química que tanto amamos en pantalla, ahora podría estar impregnada de una nueva capa de madurez, de entendimiento, de una conexión aún más profunda. Imaginen la energía que podrían proyectar en su próximo trabajo juntos. Sería épico. Los fans ya están soñando con nuevos proyectos, con nuevas historias donde podamos verlos brillar, esta vez con una luz aún más intensa. La industria del entretenimiento es un entorno dinámico y a menudo impredecible. El éxito en la pantalla grande o pequeña no garantiza una estabilidad perpetua.
Las tendencias cambian, las audiencias evolucionan, y los actores deben estar constantemente adaptándose y demostrando su valía. Una dolorosa derrota puede ser un momento de introspección crucial. Quizás en medio de esa adversidad profesional, Demet y Can encontraron consuelo y fortaleza en el otro, reafirmando la importancia de su relación en medio de la incertidumbre de sus carreras. El hecho de que hayan decidido superar este bache juntos sugiere una profunda confianza y un compromiso mutuo que va más allá de los flashes de las cámaras y los aplausos del público. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto como espectadores? Yo creo que hay varias lecciones valiosas. Primero, que incluso las personas más exitosas y admiradas enfrentan dificultades. Nadie está exento de las decepciones y los reveses. Segundo, que la comunicación y el apoyo mutuo son fundamentales en cualquier relación, especialmente en tiempos de crisis. Y tercero, que a veces, las experiencias más dolorosas pueden ser las que nos enseñan más sobre nosotros mismos y sobre lo que verdaderamente valoramos. Esa dolorosa derrota se convirtió en una especie de crisol, donde se forjó un vínculo más fuerte. La vida de las celebridades, a menudo idealizada por sus seguidores, está plagada de desafíos únicos. La constante exposición, la presión por mantener una imagen pública impecable, y la naturaleza efímera de la fama son factores que pueden erosionar incluso las relaciones más sólidas. El hecho de que Demet y Can hayan navegado por estas turbulentas aguas y hayan emergido más unidos es un testimonio de su fortaleza individual y, sobre todo, de la solidez de su conexión como pareja. Su historia nos recuerda que detrás de los personajes que vemos en pantalla, hay seres humanos con emociones, con vulnerabilidades y con la capacidad de amar y ser amados. Es fascinante observar cómo estas dos figuras públicas navegan por las aguas, a veces turbulentas, de la fama y el amor. Demet con su gracia y su talento innato y Can con su fuerza y su carisma desbordante. Que hayan decidido darse una nueva oportunidad, o quizás, que hayan reafirmado su compromiso tras un momento difícil, es una señal de valentía y de un profundo afecto. Es un recordatorio de que al final del día, detrás de las cámaras, detrás de los personajes, hay personas con sentimientos, con miedos y con la capacidad de amar y perdonar. La resiliencia es una cualidad humana admirable, y verla manifestarse en figuras que admiramos es particularmente inspirador. La dolorosa derrota pudo haber sido el punto de quiebre, pero en lugar de eso, se convirtió en el catalizador para un renacimiento. Este proceso de superar la adversidad juntos puede haber fortalecido su vínculo de maneras que no hubieran sido posibles si todo hubiera sido un camino de rosas. Han aprendido a confiar el uno en el otro en las tormentas, a ser el ancla en medio del caos. Por supuesto, no podemos dejar de lado la emoción que esto ha generado en sus seguidores. Las redes sociales se han inundado de mensajes de alegría, de celebración, de felicitaciones. Es un sentimiento contagioso, ¿verdad? Ver que una pareja que admiramos ha logrado superar un obstáculo y salir fortalecida nos da esperanza, nos inspira a creer en la resiliencia de las relaciones. Es como si su historia de amor con sus altibajos se convirtiera en un reflejo de nuestras propias vidas, de nuestras propias luchas y victorias. La empatía de los fans hacia sus ídolos es un fenómeno poderoso. Cuando una pareja que aman y apoyan pasa por un momento difícil, los seguidores se involucran emocionalmente. La noticia de su reconciliación es, por lo tanto, recibida con un entusiasmo genuino, casi como si fuera una victoria personal para cada uno de ellos. Esto demuestra la profunda conexión que se puede forjar entre las celebridades y su audiencia, una conexión que trasciende la pantalla. Así que para recapitular un poco, hemos visto cómo la historia de Demet y Can ha estado marcada por el éxito, pero también por un momento de adversidad, esa dolorosa derrota que parecía presagiar un final. Sin embargo, y aquí viene lo más emocionante, esa prueba se ha convertido en el punto de partida para su reconciliación. Han demostrado que a pesar de las dificultades, su conexión es fuerte y que están dispuestos a seguir adelante juntos. Su historia es un testimonio del poder de la perseverancia y del amor. Esta narrativa de superación es poderosa y alentadora. Nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, puede haber una luz al final del túnel. La fortaleza de Demet y Can, tanto individualmente como pareja, es un ejemplo para todos nosotros. Nos recuerda que las relaciones requieren esfuerzo, comunicación y, sobre todo, un amor profundo que esté dispuesto a luchar por prevalecer. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un viaje fascinante a través de esta historia que ha cautivado a tantos.
Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haberse quedado hasta el final. Su apoyo es lo que hace posible que sigamos creando contenido para ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta reconciliación. ¿Les sorprendió? ¿Qué lecciones creen que podemos sacar de su historia? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y si este vídeo les ha gustado y les ha resultado interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y, quién sabe, quizás más reconciliaciones sorprendentes. Hasta la próxima.